dos de 3 cuadraditos y uno de 4. Se lo voy a doblar así. No sé si se aprecia lo que estoy haciendo. O sea, está así. Lo estoy doblando aquí y aquí. Más o menos esto va a quedar así. Una, dos, tres, una, dos, tres, y la otra por aquí. Así, ¿no? O sea, mi tela está con 10 cuadraditos, lo he doblado por un lado, casi la mitad, el otro también. De tal manera que coincidan estas dos capas una al lado de la otra, y voy a hacer un corte así. Voy acá. Con eso, ¿qué consigo? Consigo separar dos columnas de 3 cuadraditos cada una y otra de 4. Ahí están los 10 cuadraditos. ¿Ya? Y como dice que solamente puede cortar donde está una sola capa, ya, entonces ahí los alineo simplemente para hacer un corte ahí, ¿no? Y luego hago otro corte que pase por aquí y uno de ellos, ¿no? Porque solamente puedo cortar esos 3 y la longitud de 60 centímetros. Acuérdate que cada cuadradito es de 20, entonces solamente puedo cortar 3. Ya está, entonces este es mi primer corte, quedó así. Mi segundo corte va a pasar por acá, queda libre ella. Acá tengo dos bloques de 2, acá tengo otro bloque de 2. Entonces junto estos 3 para tener 60 de longitud y hago un corte. Este fue el segundo, este sería el tercero, y como me está quedando ella solita, entonces necesito 4 cortes. 4 cortes como mínimo para conseguir separar los 10 cuadraditos. Profe, Había que doblarlo de esa manera. Dime. disculpe, ¿qué pregunta era esa? Esa es la 10. Lo técnico es el piso de tela. Ajá. Ya. Y ya con eso, entonces terminamos la parte que había quedado pendiente de la sesión de la mañana. Ya. Ahora sí vamos a empezar con lo que corresponde al tema de suficiencia de datos. ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso que hemos hecho ahí, no, chicos? Sí, profe. Listo. Ya. Ahora, en los problemas de suficiencia de datos hay que tener en cuenta que lo que tú tienes que descubrir, más que resolver el problema que te plantean ahí, es buscar, ¿no? Averiguar cuáles de los datos o de las informaciones que yo tengo ahí que me están brindando necesito para que pueda resolver el problema. A veces, tal vez voy a necesitar las dos informaciones, a veces solamente una, a veces cualquiera de las dos, ¿no? Eso ya va a depender. Pero hay un orden que debemos seguir, ¿ya? Entonces, el orden va a ser de la siguiente manera. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio número 1 para seguir la secuencia que debemos tener en cuenta en estos problemas de suficiencia de datos. Gracias. Dice, por ejemplo, problema número 1. Sean P, Q y R números primos, nos piden calcular el producto, voy a poner por aquí, nos piden el producto de P por Q por R. ¿Ya? Si sabemos, dato del problema, eso es dato del enunciado, ¿no? Es parte del enunciado. Te dicen que P más Q más R, eso es igual a 42. ¿Ya? Dice, se tiene la siguiente información. Tengo la información 1. El producto de ellos es un número que termina en 1. El producto de dos de ellos, allá, vamos a poner así, el producto de dos de ellos
de dos de los números me va a dar un resultado que termina en cifra 1. Esa es la primera información. La segunda información, o el dato número 2, el producto de dos de ellos es un número que comienza en 1. Allá. El producto de dos de ellos es un número que comienza en 1. Ya, entonces nos dice, para resolver el problema, ¿qué dato o datos son necesarios o suficientes? Ya, a ver, bueno, entonces, ¿cuál es la secuencia que debemos tener en cuenta aquí? Primero analizamos cada una de las informaciones por separado y vamos a ver si con la información 1 o con la información 2 se puede resolver el problema. Si se puede con una de ellas, entonces ahí acaba el problema y decimos, ¿es necesario utilizar solo la información 1 o solo es necesario utilizar la información 2? A veces pueden salir con uno de ellos nada más. Ahora, si con cada uno de los dos también se puede resolver el problema, entonces la respuesta sería cada uno por separado es suficiente. ¿Ya? Pero si vemos que no se puede resolver con al menos uno de los dos, entonces recién ahí vamos a la opción de juntar. Y una vez que lo juntamos, vemos si se puede resolver con los dos juntos. Si se puede resolver con los dos juntos, marcamos es necesario utilizar la más información. Y si no se puede resolver con los dos juntos, entonces la información brindada es insuficiente, ¿no? Esa sería la secuencia que debemos seguir, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar con qué información se puede resolver el problema, si es con solamente uno o con solamente dos. Ahora, ¿qué tenemos de datos? Sabemos que P, Q y R son números primos. Eso está dentro del enunciado del problema. Vamos a poner acá P, Q y R son primos. Ya, entonces vamos a ver qué puedo yo también ir obteniendo a partir de esa información inicial que es parte del enunciado del problema. Por ejemplo, si son tres números primos y la suma es 42, de hecho que uno de los dos números tiene que ser el 2, porque si fueran tres números primos y los tres primos son impares, la suma saldría impar, ¿sí? Pero como me dice que la suma es 42, de hecho que uno de ellos tiene que ser par, y el único primo par es el 2. ¿Está bien? Entonces, de donde nosotros deducimos, digamos, ¿no?, que uno de ellos sea, digamos que sea P, que es el 2. Ya, entonces los otros dos, Q y R, tienen que sumar 40. Pues todavía no estoy utilizando ninguna información, estoy aprovechando todos los datos del enunciado del problema para ver qué cosa yo puedo ir obteniendo como un dato adicional. Previo, ¿no?, o sea, producto del análisis de la pregunta o de la información inicial del enunciado. 40. ¿Está bien? Entonces vamos a buscar dos números primos cuya suma es 40. No sé si tenemos varios casos. A ver, chicos, ¿me pueden ayudar? Ya habíamos dicho que como la suma de los tres es 42 y como los tres son números primos, necesariamente uno de ellos tiene que ser el 2 para que la suma sea par. Ya hemos dicho que digamos el P sea 2, allá, el P, ¿no? Entonces, los otros dos, el Q y el R, deben sumar lo que falta para 42, o sea, deben sumar 20. A ver, ¿qué opciones tenemos de números primos cuya suma me dé 40? Tenemos el, a ver, ¿con quién podemos empezar? Con el 3 y 37, creo que es. Sí, ¿no? 3 y 37, ya, ese es un caso. Ya, a ver, ayúdenme con otro. 17 y 23, ¿no? 17 y 23, ya. 17 y 23. Listo, a ver, otro. 11 y 29. 11 y 29, muy bien. 11 y 29. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que son todos. 13 y 27, ¿no? Ya, 17. Sí, no, son todos, creo que son todos. Sí, todos. Ya está, listo. Ya, entonces,
La información que hemos obtenido del análisis de la pregunta es que uno de ellos es 2 y los otros dos números pueden ser cualquiera de esos tres casos. Ya, a ver, veamos. Si con la información 1 se puede resolver el problema, solo con 1. Bueno, el producto de dos de ellos debe terminar en 1. De hecho, que es el producto de los impares. A ver, acá el producto termina en 1, acá el producto termina en 1, acá el producto termina en 9. Pregunta entonces, si consideramos solamente la información 1, con solo 1, ¿se podría resolver el problema, chicos? No. No, pues porque el dato número 1 me dice que el producto de dos de ellos debe terminar en 1. Y tengo dos casos, ¿no? Que sea 3 y 37 o que sea 17 y 23. Entonces con la información 1 no es suficiente. No se puede resolver solo con la información número 1. A ver, solo con la información 2, el producto empieza en 1. Solo con 2. A ver, el producto de dos de ellos comienza en 1. Entonces, a ver, aquí el producto de 3 con 37 es 111. Acá el producto es más de 1, ¿no? En la primera cifra, ¿no? Porque esto es como 200 o 300, creo. Y acá también igual, ¿no? Entonces aquí empieza en 3, aquí también empieza en 3 o en 2. De hecho que no va a ser 1. Te pregunto, ¿con la información 2 se puede resolver el problema o no? Tenemos un solo caso, claro, tenemos un solo caso donde el producto empieza en 1. Entonces con el dato número 2 sí se puede resolver el problema. Entonces nuestra respuesta sería, la información 2 es suficiente, o como aparece aquí, sí, la alternativa de la información 2 es suficiente. Entonces de esa manera resolvemos el problema número 1. Ya no hay necesidad de analizar con los dos datos juntos porque ya hemos encontrado la respuesta que se puede con la información número 2. Ok, chicos, eso es lo que tendríamos que hacer en este tipo de preguntas. Bien, vamos con el siguiente. Y te puede venir de cualquier tema, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en otras universidades, como en la UNI, este tema es bastante recurrente. Proponen preguntas de suficiencia de datos, de métrica, de álgebra, de cualquier curso. Ya, a ver, siguiente, problema número 2. Dice, se desea determinar la forma geométrica de un sólido que tiene la siguiente información. Ya. La forma geométrica, o sea, se quiere obtener el sólido. Es como las preguntas de visualización de sólido. Te dan dos caras, te dan las tres caras y tú tienes que armar el sólido. Ya. Más o menos esa es la idea aquí. A ver, tengo como información 1. Dice, la vista frontal del sólido es un rectángulo. La vista frontal del sólido es un rectángulo. Ya, esta es la vista frontal. Información 2. Dice, la vista superior del sólido es un círculo. La vista superior es un círculo. Dice, indique qué información es necesaria para resolver el problema. ¿Qué información es necesaria para resolver el problema? Te pregunto, ¿tú crees que conociendo solamente el dato número 1 podrías saber de qué sólido se está hablando? No. Imposible, ¿no? Imposible. O sea, de hecho que no se puede con solo 1 o con solo 2. Entonces eso ya queda descartado. La pregunta es, ¿se podrás saber si se tiene las dos informaciones? Con ambas. Con ambas, o sea, con 1 y con 2, se podría determinar qué sólido es, porque lo que nos piden es el sólido.
Ah, se desea determinar la forma geométrica de un sólido. Bueno, si tú ves estas dos vistas, ¿en qué puedes pensar? Un cilindro. Un cilindro, ¿no? Un cilindro, claro, un cilindro, ¿no? Entonces, ¿se podía determinar la forma geométrica? Sí, ¿no? De un cilindro. Claro. ¿Se puede obtener alguna otra variante? Podría ser no puede ser un tronco de cilindro porque tendría que ser inclinado, ¿no? Tendría que ser un cilindro recto. Un cilindro, ¿cómo le llaman eso? Cilindro recto. ¿Está bien? O podría ser otra manera, otro sólido. Ya. Yo creo que hasta ahí se podría decir que con ambas vistas tendría un cilindro. Ahora, otro tipo de figura ya lo determinaría la vista de perfil, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera así? Ya. Si fuera así, tú lo ves desde aquí, faltaría, ¿qué cosa? Faltaría una vista que me indique esto, ¿no? Pero si yo lo veo de frente, lo que podría ver más o menos sería aquí una línea no visible, ¿no? Algo así, ¿no? Porque hay algo que se ve para acá, ¿no? Entonces, si es solamente rectángulo y no hay ninguna línea, entonces necesariamente tiene que ser así, como un cilindro. No podría ser de otra manera. Entonces, en ese caso, con las dos informaciones, es posible hallar entonces el sólido. Entonces, es necesario utilizar ambas informaciones. Y eso está en la alternativa C. Si no me equivoco, ¿dónde está? Sí, la C, 1 y 2. Bueno, las alternativas siempre van a ser las mismas, ¿no? Solo 1, la A, solo 2, la B, 1 y 2, la C. Cada uno por separado, 1 o 2, que es la D, y la E, que es la información insuficiente. Entonces, las alternativas no van a cambiar. Listo, vamos con el siguiente. Problema número 3. A ver, dice: determine A y B, A más B si sabemos que se cumple lo siguiente. Nos piden A más B. Si sabemos que son dos fracciones, A sobre X menos 2. Profesor, eso es a 4. Eso es alineado. En verdad, esa es la 4. Sí, tienes razón. Ya, hacemos la 4 y luego pasamos a la 3. Sí, gracias por avisar. Ya, acá tenemos X más 5. Y esto es C más TX más D sobre este polinomio cuadrático X al cuadrado más 3X menos 10. Ya, esto es la descomposición, es un problema algebraico, ¿no? Es una descomposición en fracciones parciales. Y tú sabes que para descomponer factorizamos aquí, ¿no? Aplicamos alfa simple para tener los dos denominadores. Ya, a ver. Pero para descomponerlo y saber cuánto vale A y B, necesariamente necesitaría ¿qué cosa? Saber solamente C, saber solamente D o saber las dos. Si lo queremos descomponer, las dos, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera la necesidad de resolver. Tú te puedes dar cuenta que para resolver el problema se necesita ambas informaciones. Entonces nuestra respuesta sería: es necesario utilizar ambas informaciones, es decir, 1 y 2. La alternativa C, o bueno, 1 y 2. Lo bueno que este tipo de preguntas en ocasiones suele ser bien rápidas. Solamente leyendo el enunciado y viendo, ¿no? Entendiendo bien el enunciado, podemos nosotros decir
qué información o informaciones se necesitan. En el problema número 3 creo que también es bastante rápido, ¿no? Dice, para pintar las aguas del pabellón A se escogió el color, calidad y rendimiento de la pintura, 20 metros cuadrados por galón. Además se tiene acceso a la siguiente información. Ahí está el dato número 1, dato número 2. Si se requiere conocer el monto total de la inversión que implica esta actividad. Ya, o sea, lo que queremos nosotros es el monto de la información, el monto de la inversión. El monto que se tiene que invertir para realizar todo el pintado. Bien. Datos que tenemos en el enunciado. A ver, datos que tenemos en el enunciado. Dice 20 metros cuadrados por galón. O sea, un galón rinde 20 metros cuadrados. Ya. Y nosotros queremos saber cuál es el monto total para pintar todas las aulas del pabellón A. A ver, información número 1. Todas las aulas son idénticas y tienen una superficie para pintado de 140 metros cuadrados. O sea, el área, ¿no? El área de cada salón, de cada aula. El área para pintar es de 140 metros cuadrados. Te pregunto, si tú tienes solamente la información 1, o sea, el área de un aula es 140 metros cuadrados, ¿sabes cuánto se va a invertir en total? ¿Podrías determinarlo solamente con el dato número 1? No, ¿no? ¿Qué faltaría? No. ¿Qué faltaría para saber? ¿Cantidad de aulas? La cantidad de aulas, por ejemplo. Claro, porque cada aula tiene esta área. Pero si yo quiero saber cuánto voy a invertir, yo sé que necesitaría para pintar cada aula 7 galones, ¿no? Porque cada galón rinde 20 metros cuadrados. Cada aula se pinta por 7 galones. Ya. Necesitaría saber cuántas aulas son para saber cuántos galones voy a necesitar. Ese es uno. Y otra cosa que necesito saber, ¿qué es? El costo. Ya. Entonces, número 2. Cada galón cuesta 48 soles. Ah, ya, el costo del galón. El costo del galón es 48 soles. Ya. Aunque creo que me parece que cuando dice el dato número 1 se refiere al total de la superficie, ¿no? Sí, eso es lo que quiere decir. Todas las aulas son idénticas y tienen una superficie para pintado de 140 metros cuadrados. Ya, entonces ese es el total, el área total, ¿no? De todas las aulas. Entonces es obvio que necesitamos las dos informaciones para poder resolver el problema. Entonces decimos, es necesario utilizar 1 y 2. Y ya está, ¿no? Bien. Vamos con el siguiente. Profesor, una consulta. Dime. En el problema 4 no saldría solamente 1, porque no nos piden A y B, nos piden A más B. Y creo que con el símbolo 3 bastaría, ¿o no? A más B. Esto de aquí te pide. Ya. Claro. O sea, tú cuando haces la descomposición, se entiende que esto es así, ¿no? A sobre X menos 2 más B sobre X más 5. Y luego haces el producto en aspa para volver a la ecuación original. Ya, entonces tendríamos AX más BX, o sea, A más B por X más 5A menos 2B sobre el producto, pues, ¿no? Ya. Entonces, esto es C. Y esto es A, ya te entendí. Te piden A más B, ¿no? Cierto. Entonces, necesitamos el valor de C. Ya, solo 1. Cierto. Tienes razón. Claro.
Sí, muy bien, ¿ah? Excelente. Solo uno sería necesario. Sí, lo va a pasar. Sí, muy bien, ¿ah? Excelente. Profesor, Dime. no lo puedo escuchar muy bien en la 3. El dato número uno es Me el parece año que de se todas las refiere sábanas o de cada año. al total de las sábanas, sí. Me parece que se Ah, refiere ya. al total de las sábanas. Sí. Ok, profesor. Como si todas las aulas son idénticas, tienen una superficie para pintar de 140, asumimos el total, sí. Porque si no faltaría información, nos faltaría saber cuántas aulas hay. Listo. 4, 5. A ver, Fabiola ha dibujado un tablero con 9 casillas y ha escrito el número 1 en el casillero C2 y el número 30 en el casillero A2, tal como se muestra en la figura. Las reglas del juego son las siguientes. A ver, voy a hacer mi tablero primero. Ese es el tablero. Vas a colocar la columna, las letras ABC. Aquí el 1, 2. Ya. Dice, con 9 casillas, Fabiola ha dibujado un tablero con 9 casilleros y ha escrito el número 1 en el casillero C2. C2, acá. Escrito el número 1. Y el número 30 en el casillero A2. Acá el número 30. Tal como se muestra en la figura. Las reglas del juego son las siguientes. En cada casillero dividirá exactamente un número entero mayor que 1 pero menor que 3. Ya, o sea, del 2 al 29. Los números escritos en el tablero deben ser diferentes. ¿Ya? En cada columna y en cada fila debe haber exactamente 2 números pares. Ya, ese dato es importante, lo voy a colocar aquí. Cada columna, y cada fila debe tener 2 números pares. Debe tener 2 pares. Ya. ¿Qué datos de los siguientes son necesarios para determinar qué número escribirá Fabiola en el casillero A3? O sea, aquí. Yo quiero saber qué necesita ella para encontrar la información o el numerito que se tiene que colocar en ese casillo. En esa casilla. Dato número 1. Escribirá solamente números mayores que 10, pero menores que 20 en la fila B y C. Ya, o sea, en la fila B y C va a colocar números que son números mayores que 10. Números mayores que 10, pero menores que 20. Esa es la información. A ver, información 2. Escribirá solo múltiplos de 3 menores que 18 en la columna 3. Escribirá solo ya. O sea, en la columna tres, los números que van a escribir son múltiplos de 3 menores que 18. Menores que 18, pero son múltiplos de 3. Números menores que 18. Ya. Listo. Ya. A ver, chicos. Nosotros queremos saber la información necesaria para ubicar el numerito que va a ir aquí. Ahora, según el dato del enunciado, le decía que en cada columna y en cada fila deben tener 2 números pares. 2 números pares debe haber necesariamente en cada fila y en cada columna.
Entonces, como en la columna 2 ya tenemos el 30, ya tenemos el 1, tenemos ya un número par, que es el 30, necesitamos otro. Y ese otro número par necesariamente va a ir acá. ¿Sí o no? Sí, necesariamente. Sí. Ya. Ahora, en esta fila, en la fila C, solamente está el 1. Necesariamente, entonces, para que se cumpla esta condición, los dos deben ser números pares. Necesariamente, sí. ¿Está bien? Entonces ya tenemos acá los números pares y aquí también ya tenemos otro. Falta en esta fila, falta en esta fila, falta en esta columna y falta en esta columna. Ya. Pero te pregunto, por ejemplo, si ubico acá un número par, y acá ya tendría los dos, entonces me faltaría otro numerito que sea número par de aquí para acá. ¿No? O puede ser al revés también. Puede ser que el número par vaya aquí, y ya tendría los dos pares, ya tendría los dos pares, acá le vería un número con el par, y acá le vería el otro. O sea, si yo sé dónde va el número par en la otra fila, ubicaríamos el par, pero en el otro extremo de la misma fila. ¿Está bien? O sea, si aquí está el par, entonces ya tengo los dos, y porque ya hay uno. Puede ser aquí o puede ser aquí. Entonces, el número que está buscando Fabiola puede ser un número par o puede ser que no lo sea. Ahora, con eso, como dice que el dato número 1, en la fila B y en la fila C se van a colocar números mayores que el 10 pero menores que 20. Y como sabemos que aquí deben haber, mínimo deben haber dos números pares, aquí dos números pares, falta uno, y acá están los otros dos, o sea, cuatro números pares deben ir en estas dos filas. Según lo que ya tenemos tres, falta uno nada más. Puede ser aquí o puede ser aquí. Ahora te pregunto, acá los números pares están comprendidos para la fila B y C. ¿Quiénes serían? Serían necesariamente el 12, el 14, el 16 y el 18. Justo cuatro números pares. Como ya tengo acá 3, me faltaría 1. Entonces ese 1 que me falta puede ser cualquiera de ellos, sería bien para mí. Ahora, pregunto, como solamente la información número 1 se podría resolver el problema. Solamente con la información número 1 podría saber qué número va a ir acá. Solo con uno. O sea, por la información número 1 yo ya sé que en estas dos filas, en B y en C, tienen que ir necesariamente estos numeritos. 14, 12, 16 y 18. Estos cuatro números pares. Yo ya tengo 3 de ellos. Me falta el otro. El otro puede ser aquí o puede ser acá. Si fuera aquí, entonces tendría que ser un número impar. Y acá tendría que ir el otro par. O si fuera aquí, igual es lo mismo. Entonces, ¿la información 1 será suficiente para resolver la pregunta? Pues no. Ya, entonces no es suficiente. Ahora, en la información número 2, vamos a ver si con solo 2 se puede resolver la pregunta. Dice, en la columna 3 de aquí deben ir números múltiplos de 3 menores que 18. Ya si son múltiplos de 3 menores que 18, pueden ser quiénes. Ya, esto sería 3 por 6, 3 por 5, 15, el otro múltiplo de 3 sería 12, y bueno, ahí tendríamos algunos más, 9, qué sé yo, ya. Pero lo que pasa es que aquí nosotros no sabemos si va a ser un número par o va a ser un número impar, entonces tenemos varios casos. Entonces, con el dato número 2, solo con el dato número 2, ¿se podría resolver el problema? Tampoco. O sea, con cada uno por separado no se podría resolver. ¿Qué pasa si tenemos los dos puntos?
vamos a ponerlo por aquí como un ídolo. Ya tenemos acá el 30, ya tenemos acá el 1, ya sabemos que aquí van a ir los números pares, con esta información sabíamos, digamos, acá está el 12 y acá está el 14. Ya, me falta el 16 y el 18, ya, digamos que acá está el 16. Entonces, el otro número par tendría que ir acá, 18. Para que yo tenga dos pares, dos pares, dos pares, dos pares. Acá faltaría uno. Aquí, para que completen dos y para que completen dos. Entonces necesariamente tiene que estar aquí el otro par. En el caso de que sea así. Entonces acá tendría que ir un número impar que sea un múltiplo de 3, pero menor que 18. Que un múltiplo de 3 menor que 18 puede ir y que sea impar. Puede ser 15, puede ser 9 también, puede ser cualquiera de los otros. Yo podría averiguar exactamente cuál es el numerito que va a ir ahí. En ese caso, tengo varias opciones. Tengo el 15, que tiene que ser un impar necesariamente. Y además, según los datos del problema, los números que se ubican ahí son mayores que el menor de 30. Entonces tengo varias opciones. En el caso de que distribuya los números así. Porque la otra opción es que el 18, en todo caso el 18 lo ponga por aquí, el 12 acá, o el 18 aquí y el 12 lo ponga aquí. Y ahí podría ser 2 centímetros. Pero ¿por qué el 14 debe ir ahí? No, estoy poniendo una ubicación aleatoria porque ya habíamos encontrado al inicio. Necesariamente yo tiene que ser un par. Entonces he puesto 12 y 14 por poner un caso. Pero hay varios casos, pero te pregunto, pero con estas dos informaciones se podía saber exactamente qué número va a colocar Fabiola ahí. Como vemos que hay varios casos, porque esa es una distribución. Puede haber puesto el 12 aquí, y ya no pongo para acá, el par tiene que estar aquí, y habría otra manera de distribuirlo, tendría otro resultado. Como a ti te piden saber qué número ubica Fabiola en esta columna. En el... Dice, Fabiola, ¿qué número ubica Fabiola en el casillero A3? Ya. Con esa información, con esas dos informaciones se puede encontrar ese numerito. Como te decía, no, porque acá si colocamos los números de esta manera, podría ser cualquier par múltiplo de 3 menor que 18. Puede ser el 15, puede ser el 9, puede ser inclusive el 3. Si es que hago esa distribución, pero puedo también cambiar la distribución y poner el 2 aquí, y ya sería un par, sería un múltiplo de 3 menor que 18 y cumpliría también la función. Entonces no es suficiente. ¿Cuál sería en este caso nuestra respuesta? La información brindada, la es suficiente. ¿Ok? Tenemos varios. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Listo, vamos con el problema número 6. A ver, dice, en un club de 33 miembros se realizaron elecciones, hubo 3 candidatos que no votan, o sea, de los 33, solamente 30 van a votar. Si la condición para ganar es tener 16 o más votos, y los 30 miembros restantes emitieron votos válidos, ¿cuál uno de los candidatos obtuvo la votación requerida? Ahí te pregunta, ¿cuál uno de los candidatos obtuvo la votación requerida? A ver, las condiciones iniciales son
total de votos, 30 nada más. Sí, porque son 33 miembros, pero 3 son candidatos, los candidatos no. Ya. Para ganar, o sea, el ganador dice, debe tener 16 o más votos. La cantidad de votos debe ser mayor o igual a 16. Es el número de votos para que sea declarado ganador. Tiene que ser 16 o más. ¿Dónde está? Acá. Y todos se pidieron votos varios, o sea, no hay votos. Información brindada. A ver. Dato número 1. Juan obtuvo por lo menos 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Juan obtuvo por lo menos 10 votos más. Un número de votos. Juan obtuvo por lo menos 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Vamos a poner por lo menos 10 votos más. O sea, Juan obtuvo un número de votos, una cantidad mayor. Por lo menos 10 más que cada uno competidor. Ese es el dato número 1. Y el dato número 2 dice, ninguno de sus competidores tuvo más de 7 votos. Obtuvo más de 7 votos. Ya. A ver, veamos si con solo la información 1 se puede resolver el problema. Acuérdate que debe ganar aquel que obtiene 16 a más votos. A ver, solo con 1. Veamos si con solo 1 se puede resolver. Son 3. Vamos a tener a Juan, voy a poner así Juan y los otros dos que sean A y B. Ya, dice que Juan obtuvo 10 votos, por lo menos 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Ya, a ver, ¿cuánto sería el máximo que podría obtener Juan? Ya, si cada uno tuvo un voto, entonces ahí sería 1 y 1, 2. Para 30 tendría 28 votos. Asumiendo que hayan sacado cada uno lo mínimo, 1 y 1. Y se cumple eso, ¿no? Juan obtuvo por lo menos 10. Acá hay una mayor diferencia. Para que la diferencia sea 10, ¿qué hubiera pasado si él sacó? Vamos a disminuirle. Ese es un caso, ahí ganaría. Ha obtenido por lo menos 10 votos, pero vamos al otro extremo. El otro extremo, ¿cómo sería? Él necesita 16. Me quedan ¿cuánto? 14. Si son 14, por ejemplo, puede haber sido 7 y 7. Ahí están los 30 votos. Pregunto, ¿está cumpliendo lo que me dice aquí? Juan obtuvo por lo menos 10 votos más que cualquier de sus competidores.
ahí no se cumpliría. Porque acá son 9 votos. Entonces, en ese caso, Juan ganaría. En ese caso no. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uno de los candidatos obtuvo la votación requerida? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces con la información uno yo puedo saber exactamente si consiguió o no consiguió la votación requerida. ¿Es suficiente o no es suficiente? No necesito algo más. No es suficiente. Ahora, con solo la información 2. ¿Qué dice la información 2? Ninguno de sus competidores obtuvo más de 7. Pregunto, si ninguno de sus competidores obtuvo más de 7, sabiendo solamente esa información, podemos saber si él alcanzó o no alcanzó la votación requerida. Ya, si ninguno tuvo más de 7, o sea, los máximos 7, lo que vimos en acá. Si fue así, 7, 7, 16. ¿No? Ahí están los 30 votos. Ya. Ahí, por ejemplo, alcanzó la votación requerida, sí, ¿no? Porque con 16 decía 16 o más de 16. Era tener 16 o más votos. Pero si ellos sacan menos, por ejemplo, no sé, 5 y 5 para 5 y 5, 10, acá falta 20. Pregunto, sabiendo solo la información 2, ¿sabes si alcanzó o no alcanzó la votación requerida? En el primer caso, sí alcanzó. ¿Perdón? O sea, con solo 2 no se podía, solo 2. La una Con 1 y 2. Claro. O sea, si juntamos 1 y 2, entonces el único, a ver, ¿qué caso sería con 1 y 2? ¿Alcanza o no alcanza la votación? Claro, aquí es 16, 7 y 7. Ahí, por ejemplo, no alcanzaría la votación, ¿no? Porque no alcanzaría el requisito, ¿no? Que tenga 10, más de 10. Tendríamos que bajarle a él y subirle al otro. Entonces, ese caso vamos a hacerlo por aquí. Si juntamos 2, 1 y 2. A ver, ¿por dónde lo podemos juntar? Para que se vea. Ya vimos que por separado no se puede. Entonces vamos a juntarlo los dos. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? ¿Está bien? Vamos a considerar un nivel. Tenemos que saber si alcanza o no alcanza la votación. Como debe cumplirse esto, y también debe cumplirse, no hubo más de 7, entonces puede ser 7, 7, y habíamos dicho 14 para 16. Pero ahí no cumple que la diferencia debe ser 10, tiene que ser un poquito menos. Sería 6, 6, 12, la cantidad que son 18. ¿No? En el caso de que ellos hayan salido empatados y el 16, ahí no alcanzaría la diferencia que sea 10. Acá sí, porque acá ya la diferencia es 12, y acá también. Este no cumple el primero, acá cumple el primero y cumple el segundo. Y cualquier otra opción, acá sí alcanzaría, porque tiene más de 16. Y si esta cantidad lo vamos cambiando, de hecho que si yo dejo uno en 6 y el otro disminuye, va a subir y va a seguir sacando más de 18. Y si esto no lo bajo, esto va a subir. Te pregunto, con ambas informaciones, él sí alcanzaría su votación requerida. Entonces,
Para saber si alcanza o no alcanza la votación, es necesario utilizar ambas informaciones. 1 y 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Es la C. La C. Ajá, 1 y 2. Entonces ahí tenemos que analizar esas opciones que se están presentando. Problema número 7. Dice, el plano cartesiano se ubica en el punto P, cuyas coordenadas es 2.0. Se desea determinar las coordenadas del punto Q. Información brindada. Dato número 1, la distancia de P a Q es 5. Y dato número 2, la coordenada de X es 4. Ya. Ahora necesitamos las coordenadas, se desea determinar las coordenadas del punto Q. O sea, lo que necesitamos es hallar la componente en X y la componente en Y. Eso es lo que
quieren? Ya, a ver, lo único que tenemos como dato, como información, es que es un plano cartesiano, ubica el punto P, nada más. Pregunto, según la información que tenemos, con el dato número 1, solo con el dato número 1 se puede resolver la pregunta. Yo tengo la distancia de P a Q, distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan que para calcular la distancia entre dos puntos, en este caso de P a Q, ¿cómo era el tipo que estaba? Es la raíz cuadrada de la diferencia de la componente en x al cuadrado más la diferencia de las componentes en y al cuadrado. O sea, sería 2 menos el x al cuadrado más el 0 menos el y al cuadrado. Así se calcula la distancia, ¿no, chicos? La distancia entre dos puntos. Y esto es igual a 5. Según el dato del problema, igual a 5. Ya. Pero ahí llegamos a una ecuación donde tenemos dos variables, x y y. Y esos valores no se saben, no se conocen. Entonces con la información, solamente con la información es posible resolver el problema. A ver, vamos con solo 2. Bueno, solo 2 te dan la componente y del Q. ¿Yo todavía? Si yo solamente conozco la información 2, ¿qué puedo hacer con que la componente en y que sea 4? 4, pero puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser positivo, negativo, etc. Entonces solo con 2 tampoco se podría. Ya. Ahora, ¿qué pasa si juntamos 1 y 2? ¿Con 1 y 2 se podría o no se podría? Sí. Tengo 1 y 2. Claro, reemplazamos. A ver. Reemplazamos la componente y que es 4. O sea, acá sería 4. O sea, mi distancia me quedaría así. Raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado más el valor de y que es 4 al cuadrado. Y este es igual a 5. Pregunto, ¿de ahí saldría x o saldría y? Sí, seguro no sale x, pero sale un x o salen 2x. Los elementos. Claro, habría un valor positivo y habría un valor negativo, me parece, ¿no? Ya. Entonces, ¿podríamos saber con seguridad cuáles serían las coordenadas del punto Q? No. No. Casi no, pero está ahí que tampoco. Entonces, la respuesta sería la información brindada es insuficiente, ¿no? La alternativa. A ver, ponemos número 8, dice, se desea hallar un número de 3 cifras significativas y diferentes del sistema escenario. Escenario debe ser el sistema base 6, para lo cual se dispone de la siguiente información. Ya, o sea, lo que yo quiero es ABC, quiero un número de 3 cifras significativas y diferentes del sistema escenario. Confírmenme, chicos, si el sistema escenario es base 6. Significativa. ¿Sí? Base 6, ¿no?
son cifras significativas diferentes de 0. Ya. Ahora, dato o información 1. La suma de sus cifras es 6. Ya, pues están diciendo que A más B más C es igual a 6. 2. La cifra de menor orden puede ser usada como base en la cual se escriban las otras dos cifras. La cifra de menor orden puede ser usada como base en la cual se escriban las otras dos cifras. Ya, la de menor orden se refiere a la de las unidades, ¿no, chicos? Ya, entonces, la cifra de menor orden que se hace puede ser usada como base. Ya. Base en la cual se escriban las otras dos cifras. Allá, o sea, lo que puedo hacer es esto. O sea, AB base 6. Base 6. Ahí se está refiriendo. Ya. Lo que queremos es hallar el número de 3 cifras significativas. Ya. Pregunta, si esa es la información que tenemos. Pregunto, como solamente la información de uno puede resolver el problema. Sabemos que A más C suma 6. Como son cifras significativas, necesariamente tiene que ser 1, 2 y 3. ¿Sí? Porque otros 3 números que sean distintos, son cifras significativas y diferentes. Otros 3 cifras diferentes que sumen 6, no hay, no, solamente, y que sean significativas solamente son 1, 2 y 3. A, B y C sería el 1, el 2 y el 3. Pero yo pregunto, ¿con eso yo puedo saber exactamente cuál es ese número? No, porque puede ser en 3, puede ser en 2. Claro, entonces con la información 1 no es suficiente. No se puede. Solo con 1 no se puede. A ver, pregunto, con solo 2 solamente sabes que se puede escribir así. O sea, C tiene que ser 3 necesariamente. Las 3, perdón. Solamente tenemos este dato. A ver, base 6. Entonces, A, B y C tiene que ser menor que 6. O bueno, claro. Solamente tenemos un menor. A, B y C son cifras significativas, ¿no? Son cifras significativas. Y además la base es 6, ellas tienen que ser menores que 6. Y tienen que ser significativas y diferentes. Entonces ellas 3 pueden ser quiénes, a ver. Cualquier cifra desde 1 hasta 5. Y eso puede ir variando. Entonces yo puedo saber exactamente cómo sería ese numerito. Puede ser 1, 2, 4, no sé, puede ser otra más. Entonces con la información 2, solo con la información 2 no es suficiente. Ya, pero si juntamos los dos, chicos, sabemos 1 y sabemos 2. ¿Se podría o no se podría? Ya sabemos que con la información 1 necesariamente tiene que ser 1, 2 y 3. Y para que se cumpla la segunda información,
la base tendría que ser 3, pero las cifras A y B tendríamos todos los casos ahí. Si juntamos un mismo. Claro, ponemos así. Tengo 1 y 1. Entonces ya sabemos que A, B y C tienen que ser 1, 2 y 3 necesariamente. Y para que se cumpla este de aquí, entonces podría ser 1, 2, más y 3. O puede ser 2 y 1, 2 y 3 también. Tenemos dos casos. Nos piden determinar, se desea hallar un número de 3 cifras significativas. Tienes que hallar un número nada más. Y pues, en este caso tengo 2. Entonces con 1 y 2 puntos, ¿sería suficiente, chicos? No. No es. Entonces la respuesta en este caso también sería la información brindada es bien. Vamos con el siguiente, el problema número 9. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo va a ser la primera vez que nos va a sobrar tiempo? Entonces se nos va a hacer tiempo. A ver. 9. Dice, se tiene la siguiente sucesión. A ver, tengo 5, 9, 13, una expresión aritmética de acá con 4. Donde el último es X. Y tenemos X menos Y término. Como aquí, el término 1, 0, 4, hasta el último que sería el término de posición X menos Y es. Se requiere hallar su último término. Eso es lo que yo necesito es hallar el X. X. Ya. A ver, información brindada. Número 1, X más Y es 177. Información 2, Y es igual a 76. A ver, chicos, veamos si con solo la información 1 se puede resolver el problema. Solo 1. Ya sabemos que X más Y es 177. Bueno, ¿qué podemos determinar aquí? Algo que nos ayude. 1, 0, 4, recordemos que son X menos Y términos. Justamente yo quiero terminar el último con el X. Ya. Bueno, como la razón es 4, podemos calcular el término en S. ¿Cómo se calcula el término en S? Como todos en una solución aritmética. La razón 4 es 4n más el 3 sub 0. Ya. Claro, una fórmula es así. Es ¿cómo es? D11 más por la razón, ¿cierto? Así es, ¿no? Ya, pero si tú operas esto de aquí y lo juntas todo, te va a convertir en n por la razón más el t sub 0. El t sub 0 es el que está antes del primero. Entonces, esa es la que estamos escribiendo aquí. La razón por el n más el t sub 0, el que está antes del signo. Como la razón es 4
A ver, conociendo su n, puedo hallar el término de posición x menos y. En general, a ver, repaso a veces se hace sobre y el sí, no es correcto. Podemos aprovechar si conocemos su término. Y además sabemos que x más y es 177. Término de posición x menos y. ¿Se da igual a quién? 4 más 1. Eso sería igual a x. Pregunto, ahí tengo una relación, una ecuación en términos de x y de y. ¿Sí o no? Porque acá en 4x menos x me quedaría 3x menos 4y igual a menos 1. Vamos a dejarlo así, con menos 1. Eso es lo que sacamos del término enésimo. Pero por datos del problema, la suma de x con y es 177. Pregunto, 177. Resolvemos ese sistema y hallamos el x o no. Y tendríamos lo que queremos. Entonces te pregunto, como el dato número 1, ¿se puede resolver el problema o no? ¿Sí, no? Está bien, porque nuestro objetivo es hallar el x. Como el término enésimo, al reemplazarlo aquí, tenemos el término de posición x menos y, tengo una ecuación en términos de x y de y, y tengo otro dato, otra ecuación en términos de x y y. Se resuelve el sistema y ahí sale el x. ¿Ya? Bueno, no lo vamos a resolver, porque no es necesario resolverlo, pero asumimos de que aquí el x va a salir entero. Si quieren, lo pueden resolver para solamente estar seguros, pero entiende que la idea aquí es que el x salga entero. Estamos hablando de una posición. Entonces, como el dato número 1, sí se podría resolver el problema. Vamos a leer con el dato número 2. Solamente con el dato número 2. Si se puede resolver con solamente el dato número 2 también, entonces decimos cada información por separado es suficiente. Sería 1 o 2. Si no se puede con el 2, entonces decimos es suficiente la información 1. O solamente 1 es suficiente. Ya, el dato número 2 que nos decía, y es 76. Ya, si y es 76, entonces tendríamos acá término de posición x menos 76 y llevar a 76. El término enésimo sería 4 por el n que es x menos 76 más 1. Eso sería igual al x. Tengo una ecuación con una sola variable, entonces también se puede hallar el valor de x. Entonces con solamente la información 2 se puede resolver el problema. Bien. Entonces la respuesta sería 1 o 2. En todo caso, cada información no separada es suficiente. Hay que aparecer 1 o 2. Ah, no. Cada una de las informaciones por separado es suficiente. Sería la alternativa de. ¿Sí? ¿Vamos viendo, chicos? Sí, perfecto. Listo, vamos con el último. Problema número 10. Armando Núñez, Carlos Juan Pérez, Raúl, Ricardo y Sergio están sentados en una mesa circular con 8 sillas distribuidos simétricamente. Además se cumple que la silla se encuentra numerada del 1 al 8 en sentido horario. Carlos está sentado en la silla número 3, Juan está sentado frente a Pedro. Ya, Carlos está junto, para determinar qué asiento ocupa cada uno es suficiente saber qué. Allá.
Ya bueno, vamos a ir. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a colocar aquí. A ver, la información brindada del enunciado del problema es: la silla se encuentra numerada del 1 al 8 en sentido horario, ¿ya? Carlos está sentado en la silla número 3. Ya vamos a numerar entonces las sillas. 1, 2, 3, 4. Así que Carlos está en la silla número 3. Juan está sentado frente a Pedro, ¿ya? Carlos está sentado junto a Sergio y junto a Juan. Y Sergio y Juan están ahí, ¿ya? Pero Juan está sentado frente a Pedro, ¿ya? Juan no está en ninguno de ellos, y estaría Juan frente a Pedro, o podría estar aquí Juan frente a Pedro, ¿ya? O sea, aquí está Juan, en el asiento 7. Porque me dice, según el dato, Juan está sentado frente a Pedro. No podría estar Juan porque no estaría Carlos. Ya, Juan tampoco puede estar aquí. Porque dice, Carlos está sentado junto a Sergio y junto a Juan. Ya. Entonces Juan podría ser aquí o en cualquiera de estos 4. Ya. Sergio tampoco está aquí. Ya, siguiente dato, Pedro no está sentado junto a Carlos. Ya, Pedro tampoco está sentado junto a Carlos. Ya, en todo caso, a ver, ¿quiénes no están sentados junto a Carlos? ¿Quién no está? No está junto a Sergio, Sergio no está junto a Carlos. Ni Carlos tampoco está junto a Juan. Entonces, tampoco está junto a Juan. Luego Pedro no está sentado junto a Carlos. Entonces Pedro tampoco. Pedro tampoco. Y Raúl está sentado junto y a la derecha de Ricardo. Junto y a la derecha de Ricardo. Entonces vamos a poner a Ricardo. Y Raúl está junto a su derecha. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, ninguno de estos 3 está junto a Carlos. O sea, ninguno de ellos están en estos asientos. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo esos 5 asientos disponibles, pero Juan no está aquí. Porque frente a Juan se sienta Pedro. Y en esta página buscan la... ¿Cómo me dices? Juan frente a Pedro. Allá está ahí todo. Ya, necesariamente entonces Juan y Pedro están frente a frente y ninguno de ellos está junto a Carlos. Tiene que ser ellos dos, necesariamente. Juan y Pedro. Aquí puede ser Juan, Pedro o al revés. Listo. A ver, ¿qué necesitamos para poder ubicarlos a ellos? Exactamente. Ya están todos los datos, chicos, fíjense bien. A ver, información 1. Raúl ocupó un asiento con numeración impar. Raúl ocupó un asiento con numeración impar.
Bueno, el único asiento con numeración impar que quedaría disponible sería el asiento 7, porque el asiento 3 es ocupado por Carlos. Juan y Pedro están en el municipio. Entonces, el dato número 1 me dice que Raúl ocupa un asiento con numeración impar. Entonces, aquí estaría Raúl. Y como dice que Raúl está junto y a la derecha de Ricardo, entonces Raúl estaría aquí, Ricardo estaría aquí. Pero aún todavía no sé Pedro y Juan dónde se ubicarían ellos. Las sillas, Carlos está en la silla número 3. Claro, te pregunto, ¿con la información no será suficiente? O sea, ¿será suficiente que yo coloque aquí a Raúl para saber qué asiento ocupa cada uno? No. Pues si yo pongo aquí a Raúl, según el área número 1, claro, todavía no sé, por ejemplo, cómo están ubicados ellos, y el otro tampoco. Entonces te puedes dar cuenta que con la información número 1, solo con la información número 1, no es suficiente. Veamos solo la información número 2. Pedro está sentado al punto y a la derecha de Armando. Ya. Pedro está a punto y a la derecha de Armando. Bueno, habíamos dicho que Juan y Pedro tienen que estar aquí necesariamente. Si Pedro está aquí, punto y a la derecha de Armando no puede estar aquí. O en todo caso, si aquí está Pedro, Armando tiene que quedar aquí. Igual, el dato número 2 me parece que tampoco te permite ubicarlo exactamente a todos ellos. O sea, si yo tengo solo la información número 2, tampoco sería suficiente porque igual no sé dónde está Pedro. Pero ¿qué pasa si juntamos 1 y 2? A ver, con 1 y 2 ¿se podría o no se podría juntar a todos? Ahí. A ver, con 1 y 2 ya sabemos que Raúl está acá. Con 1 y 2. ¿Qué más? Te decía Pedro está sentado junto y a la derecha de Armando. Ya. Vamos a ver. Aquí está Armando, Pedro. Acá ya estaba Juan. Ya. Sergio que no está junto a ellos, Sergio tendría que estar aquí. Ya. ¿Qué más? A ver. Pedro no está sentado junto a Carlos, ya está. Carlos no está sentado junto a Sergio ni junto a Juan. Claro. Raúl está sentado junto y a la derecha de Ricardo. Ya. Raúl está junto y a la derecha de Ricardo. Está pendiente de Ricardo. Ya. ¿Y dónde estaría Sergio? Sergio tendría que estar acá. Entonces aquí estaría Pedro. Y aquí estaría Armando. Y acá estaría Juan. Y el que falta de aquí necesariamente. Claro, porque se tiene que cumplir que Ricardo y Raúl deben estar juntos. Raúl a la derecha de Ricardo. Como el primer año me permitía ubicar a Raúl aquí, entonces Ricardo necesariamente tiene que quedar aquí. Y como Armando tiene que estar, según el segundo dato, Pedro tiene que estar junto y a la derecha de Armando. Entonces Pedro tiene que quedar aquí. Armando, porque si Pedro estuviera aquí, acá estaría Armando. Y Sergio no se podría ubicar, Sergio tendría que quedar en estos lugares y ya no quería la cosa. Entonces, con 1 y 2 sí se podría resolver el problema. ¿Ya? Listo, no sé chicos si estamos de acuerdo con esto. Listo, por lo tanto, es necesario utilizar 1 y 2 de manera conjunta. Respuesta, la alternativa C. Bueno, de hecho que en el examen de la nación, como tú debes haber visto, suficiencia de datos no está viniendo muy seguido, ha venido la última vez que ha sido hace 2 o 3 últimos exámenes. Pero si bien listo, nosotros sí tenemos alguna consulta adicional.
Oh, claro. ¿Sí? Todo el Bien. día. Dicho chicos. Muy bien, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias, profesor. Gracias chicos. Adiós. Chicos, antes de que se retiren, se les recuerda de que el día de hoy tienen el curso de inglés. Ya, hoy tenemos nuevamente el curso de inglés en el horario de 5:30 a 7 de la noche. No olviden por favor conectarse, recuerden que es importante el curso de inglés, ya que nos va a venir en el examen una lectura en ese idioma. ¿Ok? Confirmen por el chat, por favor, si han entendido la indicación, tanto para los alumnos de ABC como de E.